El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Una de las primeras cosas, hace ya tiempo, en una galaxia muy lejana, cuando yo al principio conocí al Señor Jesucristo, sobre el año 1989, un hombre de Dios mayor me cogió a la mano y me enseñó, me puso un fundamento, me contó que el único fundamento que un cristiano puede tener es aquel que el apóstol Pablo, en primera carta de Corintios 3:11, nos dice que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es el fundamento de todo. Y rápidamente ese hermano cristiano mayor me enseñó y me explicó. Él ya con muchos años de experiencia me enseñó que estamos involucrados en una guerra. Y yo le pregunté, ¿qué guerra? Si yo no me he metido con nadie. Y él me explicó que en el momento que yo vengo al reino de Dios, por la gracia de Jesucristo, en ese momento estoy incorporado en un ejército. Nuestro pastor Ellen Vincent del principio nos enseñó la importancia de vivir bajo la gracia en la santidad, bajo la gracia en el temor de Dios. Y nos enseñó él con una larga experiencia en la India y en otros países del mundo que él estuvo de misionero. Nos enseñó sobre la guerra espiritual, la necesidad de atar el hombre fuerte, de proclamar el reino de los cielos, vivir con esa armadura de Dios. Hoy en día me di cuenta que poco sabemos, hablamos, enseñamos de esto, pero es una gran necesidad. Las tres cosas más atacadas en la doctrina cristiana, hay tres cosas que son muy atacadas y para muchos muy controversos, que es, primero, la enseñanza de los diezmos. Segundo, el hablar en nuevas lenguas. Y tercero, lo que es la guerra espiritual, atar el hombre fuerte. Esos son los tres temas que entre cristianos más controversias provocan. Algunos diezman, otros no. Algunos hablan en nuevas lenguas, otros no. Y algunos practican. Eso es lo que la Biblia le llama la buena batalla de la fe. Quieras o no, cuando eres un cristiano que
quieres avanzar en tu vida adelante, cuando eres una persona que de verdad ha conocido a Jesucristo, no a una religión, no a una cultura, sino de verdad has conocido a Jesucristo y has conocido a aquel que resucitó entre los muertos. Porque nosotros cristianos, nosotros no le seguimos, nosotros no creemos en uno que solo murió. No. Toda nuestra fe, esperanza, victoria, vida, está en la resurrección de Jesucristo. Jesucristo resucitó entre los muertos. Él vive. Él vive. Él vive eternamente. Él es la vida eterna. Jesucristo, como dijo muy bien, Él es el camino. No un camino, Él es el camino. Él es la verdad. No una verdad, Él es la verdad. Y Él es la vida, la verdadera vida. Yo sé que para algunos, probablemente, que solo, entre comillas, han nacido en una cultura en Europa, Centro Sudamérica, en una cultura supuestamente cristiana, probablemente no se pueden imaginar, pero ¿sabías, querido oyente, que tú puedes tener una relación con Jesucristo cercana, verdadera, viva, profunda, íntima, llena de gracia y favor? El Señor Jesucristo, como le dijo muy bien a esa iglesia en Apocalipsis 3, en la Odisea: estoy a la puerta tocando, a la puerta de tu familia, a la puerta de tu vida, a la puerta de tus sueños, a la puerta de tu alma. Si hoy oyes mi voz, si tú abres tu corazón y si me permites entrar a tu vida, dice Jesucristo, te prometo que lo haré todo nuevo, como dice Apocalipsis 21, versículo 5. He aquí, yo haré todo nuevo. En el momento que una persona, por la infinita gracia, la gracia de Dios significa que Dios tomó la iniciativa. En toda religión, el hombre busca a Dios. En el cristianismo es lo contrario, es Dios el que vino a buscarnos. Él vino a salvar, a buscar lo que estaba perdido, dice Lucas 19, versículo 10. Jesucristo es el buen pastor. Él vino a salvarnos. Jesucristo, cuando allí en aquella semana que nosotros le llamamos Semana Santa, cuando entró a Jerusalén, oh Jerusalén, 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 cuando entró, humilde, decía la gente: Hosiana, Hosiana, que significa, es un versículo de Salmo 118, que significa: Señor, ayúdanos. Aleluya significa: bendito, alabado sea el Señor. Hosiana o Hosana, como dice en arameo, es ayúdanos, Señor. Cuando Jesucristo entró en aquella última semana a Jerusalén, era para cumplir lo que el micro y el macrocosmos no se lo podía imaginar. ¿Y qué era? Era Dios en una cruz, desnudo. Hasta hoy, sean musulmanes, budistas,
y otras sectas no se lo pueden imaginar, que Dios personalmente por nosotros fuese a una cruz. Pero era necesario, porque si no, no podíamos ser salvos. El que no conoció pecado, Él mismo en aquella cruz se convirtió en el pecado para que nosotros, por la gracia, nos convertimos en la justicia de Dios, la justicia que es un regalo, que por la gracia Dios nos hizo justos. Eso se llama justicia. La justicia es la naturaleza que Dios te da para ser compatible con Él. La justicia es la cercanía para vivir con Él. Es el acceso para comprenderle a Él. Es la posición para ser como Él en este mundo. Dios el Padre, en Jesucristo, Él nos ha perdonado todos los pecados. Si tú crees en Jesucristo, querido oyente, quiero decirte una cosa. Si tú crees en Jesucristo ahora, entonces en este momento no hay pecado en tu vida, porque Dios te lo ha perdonado a través del sacrificio, el dolor y la muerte de su Hijo Jesucristo. Y cuando nosotros, por la infinita, eterna, presente gracia, la gracia de Dios está aquí. Los montes se moverán, los collados temblarán, pero la gracia de Jesucristo jamás se apartará de ti. La gracia de Jesucristo, la gracia de aquel que la Biblia le llama el hombre Jesucristo. Porque tienes que saber una cosa, que Jesucristo, Él venció a Satanás, no en primera línea como Dios, porque eso hubiera sido fácil. Lo difícil era vencerle como hombre. Y Jesucristo venció a todos los poderes diabólicos, a todos los demonios, príncipes de demonios, y el mismo Satanás. Jesucristo les venció. Él vino para destruir las obras del diablo. Jesucristo es la única persona que jamás ha vivido en este planeta que no estaba bajo el gobierno de Satanás. Jesucristo, el segundo, el último Adán, era el único hombre libre. Y cuando el soldado en la cruz cogió la lanza para traspasar las costillas de Jesucristo, la Biblia dice que de repente salió un chorro de agua y de sangre. Adán, cuando estuvo solo, cayó en un profundo sueño y de una costilla Dios formó la mujer. Jesucristo, cuando estuvo en una cruz, ese soldado no sabía lo que estaba haciendo, pero en el momento que le clavó la lanza allí al costado, de repente, lo mismo que Adán recibió a su esposa, Jesucristo dio luz
y vida a su novia, que es la iglesia. Aquel chorro de agua y sangre. Sangre de Jesucristo, agua del Espíritu. Agua que limpia, sangre que purifica. Sangre que aviva, que despierta, que nos consagra. Y toda persona que por la gracia de Dios cree en Jesucristo y que Jesucristo es su Señor y no solo Salvador, sino también Dios y Señor, en ese momento naces de nuevo. El perdón es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no se busca. El nuevo nacimiento se experimenta. Ningún bebé en el vientre de su mamá dice, voy a buscar el nacimiento. No, 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 no. Es algo automático. El nuevo nacimiento, según Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, es algo que se experimenta y a lo largo de los años se descubre. Tú naces de nuevo y luego descubres a lo que fuiste nacido. Tu naturaleza antigua, te has despojado de ella. En el momento que te dejas bautizar, en las aguas del bautismo, en ese momento, tu vida antigua es enterrada, tú te sumerges bajo las aguas, y cuando sales de las aguas, es como si resucitas, y realmente resucitas a una nueva vida con Jesucristo. Por eso es necesario dejarse bautizar por fe. No por religión, no por cultura, sino por fe. Lo mismo que el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo. La nube la acompañó. Ellos fueron bautizados según Moisés, pero nosotros somos bautizados en esa nueva vida. La nueva vida que nos da el Mesías Jesucristo. Y cuando naces de nuevo, lo mismo que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, en la tierra prometida, habían 31 reyes esperando. La tierra le pertenecía a Israel, pero había 31 diferentes reyes, pueblos esperando. Y lo tuvieron que conquistar. El Señor toca la puerta de tu vida, tú le abres la puerta, Él entra a la entrada de tu vida, de tu alma, de tu corazón, y entonces empieza a conquistar habitación por habitación, hasta que toda la casa esté barrida, adornada y llena por el Espíritu Santo. Y cuando uno viene al reino de Dios, uno no busca a los demonios. Los demonios te buscarán a ti. No pueden, no tienen tan fácil acceso, porque Dios el Padre te protege. Él es el escudo de Salmo 3 que te rodea, el que levanta tu cabeza. Salmo 5, versículo 12, te rodea con su favor, te rodea con su gracia. Profeta Zacarías capítulo 2, te rodea con fuego. El Señor te rodea y te protege.
Pero cuando eres un cristiano verdadero, no solo de cultura, sino de verdad, de todo corazón, antes o después vas a tener guerras, batallas, luchas, dificultades. ¿Por qué? Cuando tú lees la Biblia y lees sobre la caída de Satanás, y no quiero entrar mucho en el tema, pero estuve estudiando para mí de nuevo para afrescarlo. ¿Quién es Satanás? ¿Quién son los demonios? Tienes que saber que los demonios son personas sin cuerpo. Por eso buscan en cuál cuerpo pueden vivir. Si tú eres cristiano y le perteneces a Jesucristo, no tienes que romperte la cabeza y no tienes que temer de nada. Pero el jefe de esos demonios, llamado con uno de sus 27 nombres que aparece en la Biblia, Satanás, en el mundo espiritual, entre Génesis 1:1 y Génesis 1, versículo 2, algo pasó. Luego el Espíritu Santo, Él usa 3 personajes históricos, verdaderos que han vivido, para explicarnos la caída de Satanás. La caída de Satanás lo podemos leer en Isaías 14, Ezequiel 28, Ezequiel 31 y 32. Y en Isaías 14 nos comenta el Espíritu Santo sobre la caída del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y dice el versículo 12, dice, o mejor dicho, versículo 14, versículo 4 de Isaías dice, levanta una burla, una sátira, creo que se llama en español. Imagínate, cuando Dios el Padre habla de la caída de los demonios y de Satanás, le llama burla. Cuando el rey Saúl murió, le llama príncipe y salmo. En Ezequiel 28 nos comenta de la caída de un rey de Tiros al norte de Israel. Y ahí dice el Señor, levanta un lamento. En Ezequiel 31-32, el Señor nos comenta la caída del faraón. Es interesante que en Ezequiel 31, 3 veces aparece la palabra Edén y 3 veces aparece la palabra jardín de Dios. Y el Espíritu Santo usa a 3 personajes de Babilonia, de Tiros y de Egipto para explicarnos la caída de Satanás. ¿Por qué te estoy explicando esto? La razón es porque tú sabes los ataques, la presión y la guerra que tienes. A mí me han dicho, no, nosotros cristianos ya no tenemos que hacer nada. No tenemos que luchar, no tenemos que hacer nada. ¿Ah, no? ¿Qué dijo el gran apóstol Pablo? Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar y resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tú y yo, querido oyente, si eres cristiano, antes o después, tendrás ataques diabólicos. No tengas miedo. No será como en la película El Exorcista. No. No tengas miedo, no es así. Pero todo cristiano es involucrado en una batalla, en una lucha y en una pelea. La batalla, la lucha y la guerra. La Biblia dice que la guerra es del Señor. La guerra es del Señor. La batalla es de la iglesia. Y la lucha es algo muy individual. Y quiero decirle, querido oyente, no sé en qué situación en este momento está, lo desconozco. O sea, su familia, o sea, su trabajo, su entorno, lo desconozco. Tampoco yo digo que todo problema es un problema de demonios. No. El Señor trata con nuestra carne, con nuestro carácter, con nuestro corazón, con nuestro pasado. Pero de vez en cuando hay poderes diabólicos que con su jefe caído, Satanás, usan a otras personas para amargarte la vida, para frenarte, para bloquearte. Y os confieso una cosa personal. Hace años, cuando nosotros estuvimos en el Balaton, eso es en Hungría, hay un lago, no es muy profundo, puedes casi pasarlo andando. Le encanta a los niños porque no hay mucha profundidad. Alquilamos una casa con la iglesia y con los hermanos de la iglesia nos fuimos con el tren para allá. Hicimos vacaciones. Y allí al lado del lago había mosquitos. Y yo pensaba que poniéndome ropa con mangas largas, pantalones largos, que los mosquitos no nos podían hacer nada. ¡Qué sorpresa me llevé! En mi vida nunca he visto eso, que los mosquitos a través de la ropa nos pinchaban. Es una cosa nunca lo he visto eso. Los hermanos húngaros que habían allí se partían de risa. Yo les decía, ¿pero qué endemoniados mosquitos tenéis aquí en Hungría? Otra vez. Yo conocía los mosquitos de Alemania. Que cuando había mosquitos, los pocos meses, si tú te ponías mangas largas, no te pasaba nada. O pantalones largos, no te pasaba nada. Pero en Hungría, esos mosquitos eran agresivos, pero agresivos. Era impresionante. Nuestra hija Rahel, en aquel momento, que tenía 2 años y medio, pobrecita, sufría. Porque los mosquitos se echaban sobre los niños, era impresionante. Y me di cuenta que esos mosquitos en Hungría eran bien agresivos. Algo semejante experimenté cuando vine a España. Por la gracia de Dios, yo soy español. Soy un patriota. Yo nací en Almería. A mí me encanta España.
A mí se me ponen los pelos de punta cuando oigo el himno de España. Cuando veo la bandera de España me encanta. Yo soy español de todo corazón. No soy fascista. No. Perdona. No me confundas. Soy patriota. Y me encanta España. Cuando me crecí en Alemania y regresé a España, en Alemania nosotros ya éramos pastores, ministros. En Alemania tienes que saber una cosa, que para ser pastor necesitas un título como doctor aceptado que te da el Estado. La iglesia te presenta como pastor, pero es el Estado que confirma que tú eres pastor. Es un título académico. Aquí en España me he dado cuenta que de otra forma. Pero allí no. Tienes que estudiar, tienes que prepararte. Y cuando vine para España, nosotros éramos pastores, mi esposa y yo allí. Cuando vine para España, porque el Señor me trajo a España, de repente me di cuenta que casi había los mismos mosquitos endemoniados que en Hungría. Me explico. Cuando vine a mi querida, amada, preciosa patria de España, que amo de todo corazón, de repente sentí, real, una presión diabólica. Y me dije, wow, ¿esto qué es? Y aprendí del Señor una lección que dice Jueces 3, del 1 al 2. Dice, y oye esto. Estos son los pueblos que el Señor dejó para poner a prueba con ellos a los israelitas, que no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán. Y ahora oye, fue solo para que las generaciones de los israelitas, oye esta palabra, aprendieran el arte de la guerra. Imagínate, solo para que aprendan el arte de la guerra. Wow. Y el Espíritu Santo me llevó, me enseñó aquí en España a atar el hombre fuerte. Lo que en Alemania era más fácil, probablemente por un trasfondo de 400, 500 años del mundo evangélico. Yo no digo que toda Alemania es evangélica, no. Pero tienes que saber una cosa. En Alemania hubo un tiempo donde la mitad de Alemania era católica y la mitad era evangélica. Significa que muchos de los conceptos, pensamientos, respeto, hay mucho todavía evangelio encubierto en Alemania. El trato de las personas, la puntualidad y muchas cosas más. No os podéis imaginar. Hubo un tiempo en Alemania donde nosotros nos crecimos en nuestro barrio. Habían iglesias inmensas como catedrales evangélicas luteranas. Por eso Alemania tenía un fondo, trasfondo, fundamento del evangelio. La canciller Angela Merkel que tuvimos durante 17 años aproximadamente era hija de un pastor evangélico.
Y el mundo evangélico en Alemania es muy gran representado, mucho. Más del 30% de los votos en Alemania, 30%, son votos evangélicos. Por eso todo partido político pretende de tener una buena relación con las iglesias evangélicas, porque saben lo que hay en el juego. Y cuando vine para España, me di una cosa cuenta, que mi querida, preciosa, España es precioso, pero en el mundo, en el aspecto espiritual, había una presión, un ataque diabólico, por ciertas razones. Y el Señor me enseñó que yo tenía que ganarme mi propio terreno, mi entorno alrededor mía, me lo tenía que conquistar. Y me enseñó a luchar la buena batalla de la fe. Y me enseñó que no todos los días había guerra. No todos los días había guerra, pero cuando había guerra, había que hacerlo bien. Yo sabía teológicamente, doctrinalmente, dogmáticamente, lo había aprendido en el seminario, en la facultad de demonología. 2 semestres. Angelología, 1 semestre. Sobre el mismo diablo, 3 meses. Todos los versículos, todos los pasajes en arameo, en hebreo, en griego, todo. Pero cuando vine para acá, olvídate de toda teoría. Bienvenido a la guerra. Y aquí tuve que hacer algo que me di cuenta que muchos hermanos de Centro y Sudamérica les pasó. A muchos hermanos de África, de otro lugar del mundo, Rumanía, de Centro y Sudamérica, ellos venían de sus países lo mismo que yo, solo que yo vine a mi tierra. Y cuando venimos para España, nos encontramos con real hellfire, con verdadera presión diabólica. Y me di cuenta cuántos hermanos de Centro y Sudamérica, África, Rumanía, Rusia, Bulgaria, en sus países eran cristianos, pero en España perdieron la fe. ¿Por qué? Porque ser cristiano allí parecía más fácil que serlo aquí. Por ciertas razones. Yo he conocido mucha gente que con buen corazón, con un amor impresionante a Dios, a Jesucristo, el Espíritu Santo, vinieron a España. Eran ricos en el Espíritu. No tenían mucho. No tenían mucho materialismo. Y a cuántos he visto que cuando le iba bien, le han dado la espalda a Dios. Justo lo que pasó en Deuteronomio capítulo 8. Y cuando llegues a la tierra y te vaya bien, dijo el Señor, que no te olvides del Señor. ¿Cuántos le han dado la espalda al Señor cuando le ha ido supuestamente bien? Y tú sabes que no te va bien. Porque si no tienes al Señor en tu corazón, tú sabes que nada puede sustituirlo. Y una cosa que aprendí aquí, que el Señor, el Espíritu Santo me enseñó, es a no salir de la gracia, no entrar en ese
esa religión evangélica muerta, legalista, que condena. Porque lo mismo que existe una religión fuera del Señor, entre nosotros cristianos evangélicos somos muy, muy religiosos. Oh, muy religiosos. Le ponen más énfasis que lleves la ropa correcta que el corazón correcto. Queridos, por el amor de Dios, la ropa correcta del reino es la vestidura de Jesucristo. La ropa correcta es la armadura de Dios. Y tenemos que atar el hombre fuerte, ganar estas batallas para nuestros hijos. ¿Cuántos hermanos de Centro Sudamérica, África y de cualquier otro lugar que vinieron con sus familias, sus hijos ya ni van a la iglesia? Han perdido a sus hijos. O también con la linda iglesia Filadelfia de los hermanos gitanos, que yo conocí en Alemania, que yo me crecí con ellos. Hubo un tiempo en España que si no fuera por los gitanos, España estuviera muy oscuro espiritualmente, pero fueron los gitanos que Dios usó para bendecir España. En los años 60, cuando vinieron de Francia, y hubo un realmente avivamiento, gracias a ellos. Luego hubo otra segunda ola de los que venían de Centro Sudamérica, venían con la Biblia bajo el brazo. Pero me parece que en la mayoría algo se ha apagado. ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde están los milagros verdaderos? ¿Dónde se sacan demonios por el nombre de Jesucristo y no por psicología? ¿Dónde se sanan sin pastillas? ¿Dónde son vidas restauradas? ¿Dónde está el poder del reino de los cielos? Y para mi entender, es normal que sea así, porque si no predicamos lo que predicaba Jesucristo y el apóstol Pablo, no tenemos los mismos resultados. Jesucristo predicaba el reino y el apóstol Pablo predicaba la gracia. La gracia de Jesucristo, el reino de los cielos, el Espíritu Santo de Dios. El amor a Dios, adoración, alabanza, gozo, júbilo. Gente entregada, ayunando, orando, clamando. Un fuego del Espíritu Santo genuino. En muchos sitios, parece que se ha apagado. La única ocupación es si algo es la doctrina sana o no. ¡Qué rollazo! The devil is a liar. Queridos, en el nombre de Jesús, todos estamos bajo la gracia, involucrados en una guerra. Ata al hombre fuerte, ponte de pie y di: yo y mi casa serviremos al Señor. Destruye las obras del diablo en tu familia. Proclama la gracia. Pídele al Señor que venga, que derrame su espíritu sobre tu vida, tu familia. Porque tengo gran esperanza para España. Gran esperanza. Alza tus ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá tu ayuda? Yo sé de todo corazón, por una palabra del Señor, yo sé que millones aquí en este país serán salvados. Eso no lo puede parar nada, nadie, porque no es por fuerza, no es por ejército, sino por mi espíritu, dice el Señor.
Y se cumplirá lo que dice el profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Días vienen, dice el Señor, donde enviaré hambre a la tierra, a España. No hambre de pan, y tampoco sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Los mejores tiempos para esta linda patria de España está por venir. Millones serán salvados, vidas serán restauradas. La sociedad de nuevo será sana, equilibrada. Todo cambiará. El discurso político, el idioma político, el trato político, todo va a cambiar. Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. El reino de los cielos se ha acercado. Y esta linda patria España, que es para mí uno de los países más preciosos que existe en todo el mundo. Ahora mismo vengo de Guatemala, de México. Estuve en Italia, Alemania, Noruega. Casi todos los países lo he visitado, menos Australia, Bulgaria y Nueva Zelanda. Pero casi todo lo otro he visitado. Os digo una cosa, la cosa más linda que España. Confiarme, España es precioso. Y tenemos que orar por España, pero no oraciones de esas que no tienen poder, que dan vergüenza. Que oramos politically correct, que oramos para no chocar con nadie. No. Queridos, en el nombre de Jesús, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Hay que atar al hombre fuerte, hay que reprender a esos poderes diabólicos, porque aquel que está en nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. España le pertenece a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero como siempre, os voy a decir un secreto. Y si has leído la Biblia, lo sabes, que siempre son unos pocos que ganan la batalla. Todos se gozan, todos lo festejan, pero son unos pocos. Son los Green Berets, los Marines, los Navy Seals que tuvo Gedeón. Tuvo 32,000, pero Dios salvó esa nación con 300. No eran espartanos. Eran 300 que no tienen temor a no devil, stupid demon power. Porque aquel que está en nosotros, queridos, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios ha llegado a España. El reino de los cielos, en el nombre de Jesús. El hombre fuerte se puede atar. Los demonios se pueden reprender. Este país puede cambiar. ¿Por qué? Porque la oración de un hombre o una mujer que ama a Dios tiene más poder de lo que te puedes imaginar. Por eso, queridos, lucha la buena batalla. Ven a los pies de Jesucristo. Pídele que te llene con su gracia, con su amor, con su favor. Y tú verás cómo el Señor te va a dar la victoria. Porque los que aman a Dios, queridos, todas las cosas le van para bien. No temas, querido, no temas. No temas. Tranquilo. Tú y tu casa serviréis al Señor. El Señor te lo prometió. Porque todas las promesas de Jesucristo son sí y amén. Y déjame terminar con esto. Toda iglesia que no predique y enseñe la gracia de Jesucristo, el reino de los cielos y la persona del Espíritu Santo, no es una iglesia, es una sinagoga. Y Jesucristo dijo, Él no dijo, edificaré mi sinagoga. No. Edificaré mi iglesia. Y una palabra que el Señor me dio
en un tiempo de ayuno hace unas semanas, o mejor dicho, un mes y medio. El Espíritu Santo puso en mi corazón que toda iglesia, todo ministro, toda denominación que no predique y enseñe la gracia de Jesucristo se va a vaciar. El Espíritu Santo me dijo, porque yo solo doy testimonio de la obra de Jesucristo, no de las tablas de Moisés. Que la ley es buena, pero la ley que no está bajo la gracia te mata. Por eso tú y yo no estamos bajo la ley. Tú y yo estamos bajo la gracia. Y que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión cercana, amorosa, santa, cariñosa del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.